Muy buenas a todos, soy Adam Martín y hoy vamos a ver en este segundo tutorial sobre alfombras cómo crear una alfombra de este tipo. Vimos en la primera parte cómo crear una alfombra persa utilizando V-Ray Displacement Mode y en esta ocasión vamos a ver cómo crear otro tipo de alfombras utilizando el modificador de pelo de 3D Studio. En muchas ocasiones, para crear alfombras realistas no necesitamos ni siquiera mapas de desplazamiento o utilizar Hire and Fur, y podemos hacerlo simplemente con una buena textura en el canal difuso y una buena textura en el canal de bump. Muchas veces eso es suficiente para representar la gran mayoría de alfombras que nos podemos encontrar. Pero hay otro tipo de alfombras especiales, por llamarlas de alguna manera, donde nos vamos a poder beneficiar de este tipo de técnicas. Por ejemplo, una alfombra mullida de este tipo de pelo, seguramente vamos a necesitar crearla de esta manera o utilizando, ya lo veremos en el próximo capítulo, utilizando un sistema de distribución como puede ser Forest Pack o Multi-Scatter. Vamos a comenzar con el tutorial y como siempre espero que os resulte interesante. La escena que vamos a utilizar para este tutorial es muy sencilla, es muy parecida a la que teníamos en la primera parte del tutorial, una habitación con 3 ventanas y en cada una de las ventanas una luz blanca con un poco de direccionalidad. Y aquí tenemos una geometría base que va a ser nuestra alfombra. Entonces lo primero que tenemos que hacer para generar pelo en esta alfombra es añadir el modificador de pelo de 3D Studio. Nosotros lo añadimos sobre nuestra geometría base y automáticamente se nos crea un pelo que nace de la geometría en la dirección de las normales. También se nos habrá creado de forma automática este efecto de Hire and Fur en nuestra pestaña de efectos. Ahora mismo, como está configurado por defecto, cuando nosotros hagamos el render en V-Ray, vamos a hacerlo para que lo podáis ver. Si yo renderizo esta pequeña región de mi render, veis que no hay pelo, no se visualiza en el render. Para que se vea en el render, tengo que cambiar este modo a MR o geometría. Yo os recomiendo que utilicéis de momento Mental Ray primitiva, porque como geometría hay algunos pequeños problemas que no queda demasiado bien. Yo prefiero utilizar esta opción para poder beneficiarme de algunas opciones del modificador de pelo. En otros motores de render, como por ejemplo Corona, seguramente os vais a ver obligados a utilizar esta opción. Entonces lo cambiáis a primitiva de Mental Ray y ahora cuando hagáis el render, vamos a repetirlo, entonces ya sí tenéis pelo en vuestra escena. Entonces vamos a ver cómo podemos controlar este pelo. El modificador de pelo de 3D Studio se puede controlar de varias maneras. Se puede controlar mediante unos parámetros, o sea, nosotros vamos a introducir una serie de valores y lo vamos a configurar de esa manera, lo vamos a torcer, le vamos a dar ondulaciones, etc. O también podemos directamente peinarlo manualmente, por ejemplo, con esta opción de aquí. Activamos dentro de Stylish la opción de peinado y ahora simplemente lo que podemos hacer es, con un peine, como si estuviéramos peinando este pelo en nuestra casa, pues modificamos la dirección de nuestro pelo. Esta es una opción que a priori parece muy interesante porque nos permite hacer cosas realmente muy interesantes, pero yo os recomiendo que sobre todo al principio, si no estáis muy familiarizados con el modificador de Hire and Fur, intentéis primero crear vuestra alfombra con controles paramétricos antes de intentar hacerlo mediante el peinado manual, porque es un poco difícil conseguir que las alfombras queden bien. Muchas veces os pasará, si lo habéis intentado ya lo sabréis, pues que de repente hay algún pelo que se mete dentro de la geometría o empiezan a pasar cosas raras. Hay algunos trucos que podéis utilizar para evitar ese tipo de cosas, como por ejemplo peinarlo en una escala mucho mayor de la final, como estoy haciendo yo ahora. Vosotros podéis peinar vuestro pelo con una escala muy grande y luego ajustar vuestra escala para evitar algunos de esos problemas. Pero en principio lo que vamos a ver en este tutorial es cómo intentar crear una alfombra de una forma muy rápida utilizando sobre todo las opciones paramétricas. De manera que ahora vamos a resetear nuestro pelo y vamos a empezar a intentar configurarlo utilizando solamente opciones paramétricas. Lo primero que tenemos aquí son las opciones generales, que nos permiten configurar el aspecto más general de nuestro pelo. Podemos cambiar la cantidad de pelo, por ejemplo. Ponemos menos pelos, pues tenemos menos pelos. Si ponemos más, pues tenemos más pelos. De momento, la cantidad de pelo que vamos a utilizar, vamos a esperar porque lo va a definir el tamaño de nuestro pelo, la curvatura de nuestro pelo. Entonces, esto es una de las últimas cosas que vamos a establecer. Otra cosa muy importante que nos va a determinar el grado de detalle de nuestros pelos es este parámetro de aquí, los segmentos de nuestro pelo. Si os fijáis en el modo alambre,
Este pelo ahora mismo tiene 1, 2, 3, 4, 5 segmentos en altura. Y yo puedo cambiar eso con más o menos segmentos en este parámetro. Cuantos menos segmentos ponga, por ejemplo, si pongo 1, pues menos detalle tiene este pelo. Entonces, fijaros que un pelo de un solo segmento solamente se puede doblar, no puede recibir una curvatura. Mientras que un pelo con muchos segmentos puede curvarse. La cantidad de segmentos la va a determinar el nivel de detalle que queréis en vuestro pelo y sobre todo la distancia a la que está vuestra cámara de vuestra alfombra. Si la cámara está muy cerca de la alfombra, pues seguramente con 5 se va a ver mal y vais a tener que usar quizá alguno más. No os recomiendo que subáis mucho este valor porque, como podéis imaginar, esto multiplica los polígonos de nuestro pelo. De momento nosotros lo vamos a dejar en 5, luego ya veremos si lo necesitamos cambiar. Con Higher Passes controlamos la opacidad de nuestro pelo, lo veremos ahora un poco más adelante. La densidad es la densidad de nuestro pelo, dejarla de momento al 100% porque nosotros vamos a controlar la cantidad de pelo con este otro valor. Y para definir la longitud del pelo, fijaros que ahora es extremadamente largo, tenemos dos opciones. Podemos definirle una escala, y eso va a afectar a la longitud de nuestro pelo, o podemos definirle un corte, como si cogiéramos unas tijeras, por ejemplo, y al 50% cortáramos ese pelo. El problema que tiene cortarlo, como acabo de hacer yo ahora, es que muchos de los parámetros que vamos a ver después afectan al pelo desde 0, que sería la base, a 100, que sería la punta del pelo. Y al recortarlos, hacemos que sea un poco más difícil o menos intuitivo controlar el pelo. Yo os recomiendo que la distancia o la longitud del pelo la configuréis de momento mediante el parámetro de escala. Vamos a poner, por ejemplo, este valor parece que está bien, y entonces tenemos aquí nuestros pelos. Vamos a reducirles de momento los segmentos, luego veremos si necesitamos más. Y una primera cosa de la que nos podemos dar cuenta es de que son muy anchos en la base. ¿Cómo podemos ajustar la anchura de nuestro pelo en su base? Aquí tenemos un control que es precisamente eso, la anchura en la base. Y está puesto en 15. Podemos ir bajando este parámetro hasta que obtengamos un pelo de la anchura que nosotros necesitamos. Y también podemos cambiar la anchura de la punta de nuestro pelo. Si pongo en los dos el mismo valor, pues tenemos estas tiras. Ya os estáis imaginando, me imagino, que para hacer una alfombra, para saber qué alfombra tenéis que hacer y para saber qué parámetros tenéis que poner aquí, lo que necesitáis saber es qué alfombra vais a simular, porque hay alfombras que están hechas de fibras que no tienen variación en la punta, y hay otro pelo que, por ejemplo, de lana o de tejido muy fino, en el que seguramente vamos a preferir que sí que haya una punta muy fina. Con Displacement lo que controlamos es la separación que tiene el pelo respecto a nuestra geometría base. Entonces, estos parámetros generales nos van a permitir hacer esos ajustes básicos en nuestro pelo, cambiar su longitud, cambiar su anchura y poco más. Todos estos los podéis controlar mediante un mapa, de manera que yo puedo, por ejemplo, cambiar la escala mediante un mapa y hacer que haya partes de mi alfombra que tengan más escala y partes que tengan menos escala. De momento nosotros vamos a intentar controlarlo todo de forma más sencilla, luego ya veremos si es necesario introducir algún mapa. La segunda pestaña importante que tenemos es la pestaña de materiales. Para que podáis comprenderla mejor, lo primero que vamos a hacer es renderizar esto que tenemos ahora, y luego lo compararemos con otro render que haremos modificando estos valores. Voy a renderizar y como estos renders pueden tardar un poco, lo que haré es lo que hacemos siempre, lo pauso y cuando termine el render lo reanudamos. Y como podéis ver, pues ahora mismo tenemos muy poco pelo y tenemos que añadir más densidad en nuestro pelo, y además el color de nuestro pelo pues es un poco feo, no es el que nosotros estamos buscando. Entonces, eso nos lleva a nuestra segunda pestaña, que es la pestaña de materiales, donde vamos a poder controlar precisamente el color de este tipo de materiales. Si queréis que vuestra alfombra tenga un color específico, o sea, que tenga un color basado en una textura, en lugar de utilizar la primitiva de Mental Ray, tendréis que utilizar la primitiva de geometría. Nosotros de momento vamos a utilizar la de Mental Ray. Una de las primeras cosas que podemos establecer dentro de la pestaña de materiales es si queremos que la punta tenga un alfa y se vaya como deshaciendo, por así decirlo, o tenga una punta que se vaya haciendo transparente, o no lo tenga. Si nosotros desactivamos esta opción, nuestro pelo no va a ser transparente en su punta. Hay algunos pelos, como os comentaba antes, por ejemplo la lana, donde seguramente vamos a poder simularla mucho mejor activando esta opción, y hay otras alfombras que tienen, pues no sé, cuerdas más gruesas, donde seguramente vamos a preferir no utilizar esta opción. Entonces lo primero que vamos a establecer va a ser un color aproximado para nuestro pelo. Vamos a partir de este medio amarillo, le vamos a
hacer que la punta, que sería este valor de aquí, tenga este color, y la base de nuestro pelo vamos a hacer que tenga este otro color, por ejemplo. Podemos establecer que hay una variación en el tono, de manera que no todos los pelos tengan exactamente el mismo valor de color, sino que haya una variación de un 10%. Y también podemos hacer que haya una variación en el color, para que no todos los pelos tengan exactamente el mismo valor. Y luego tenéis aquí una cosa que se llama color mutante, que es que, si os habéis fijado en las alfombras, hay algunas alfombras que de repente tiene un pelo de un color completamente diferente, que puede ser, por ejemplo, negro o azul. Y si queréis hacer eso, si queréis simular, pues imaginaros una alfombra que en su mayoría es blanca, pero de repente hay unos cuantos pelos de estos pelos aislados que son negros. Simplemente tenéis que configurar aquí un color y aquí un porcentaje, por ejemplo, el 50%. Entonces, si os fijáis aquí en el viewport, tenéis una representación de lo que haría esto. Evidentemente, si ponéis el 100%, toda vuestra alfombra se tiñe de este color. Normalmente, pues lo que yo os recomiendo, si queréis simular eso, pues es que pongáis valores pequeños. Nosotros vamos a poner, no sé, un color un poco más gris, quizás. Y luego tenemos la posibilidad de configurar los especulares de nuestro pelo. El tinte especular, si no tenéis cuidado, si ponéis valores muy elevados, puede hacer que vuestra alfombra se vea completamente quemada, que sea demasiado brillante. Sobre todo si estáis utilizando la metodología de materiales y de iluminación que os he comentado en otros tutoriales. Entonces, una buena manera de evitarlo es reducir el especular. Otra de las opciones importantes que tenemos dentro del editor de materiales del pelo es esta primera pestaña de aquí, que nos permite determinar cuánta parte del color o de la iluminación que recibe esta alfombra proviene de las luces de nuestra escena y cuánta parte no proviene de las luces de nuestra escena. Si nosotros ponemos aquí un valor de 100%, toda la iluminación de nuestra escena sería ignorada y se renderizaría el pelo con una luz plana proveniente de todas partes. Y si ponemos 0, solo se tendrían en cuenta las luces de nuestra escena. El valor que viene por defecto suele estar bastante bien y quizá nos va a permitir ahorrarnos algo de tiempo en render, pero si queréis muchísima más precisión, quizá podéis reducir este valor para que las luces de la escena sean las que determinen cómo se va a comportar nuestro pelo. Entonces, para poder saber si este color es el que necesitamos o no, no os va a quedar más remedio que hacer algunas pruebas. Ya os digo, esto no es muy intuitivo porque vais a tener que hacer pruebas para saber exactamente qué color especular poner, etc. No podéis guiaros por los mismos baremos que os he dicho en los tutoriales sobre materiales, porque es ligeramente diferente. Entonces vamos a hacer un render de prueba. Como veis, hay pues las puntas sobre todo de nuestro pelo están, en mi opinión, excesivamente blancas. Esto puede ocurrir pues quizá porque nos hemos pasado con el valor de variación y eso está haciendo que cuando se modifica este valor de tono hacia arriba, pues algunos pelos aparezcan demasiado brillantes. Entonces lo que vamos a hacer es reducir un poco este valor. También vamos a reducir un poco el hue porque no queremos muchos colorines. Y quizá vamos a oscurecer un poco estos tonos. Como os digo, si yo estuviera haciendo un material en V-Ray, seguramente no tendría que utilizar estos valores y utilizaría unos valores más altos. Pero cuando utilicéis este pelo, tenéis que tener en cuenta estas cosas pues para que vuestra alfombra de repente no se vea radiactiva en vuestro render. También tenéis esta opción de aquí, el Skirrel, que no sé exactamente qué significa, pero lo que conseguís con esto es que la gradación que hay entre la parte de abajo de vuestro pelo y la parte de arriba sea más brusca. Y eso generalmente hace que se vean un poco más oscuros también. Yo de momento no lo voy a activar. Este pelo lo vamos a poner un poco más oscuro. Vamos a quitar un poco de tinte especular. Y vamos a repetir nuestro render. Y ahora más o menos tengo un color que creo que está mejor que el que teníamos antes. Una vez que hemos establecido el material de nuestro pelo, pues vamos a continuar haciendo algunas modificaciones. Primero voy a añadirle más cantidad de pelo para poder empezar a tener una visión más general de lo que vamos a hacer con los siguientes parámetros. Vamos a añadirle más todavía. Y en la pestaña de display, lo que podéis hacer también, si queréis que se vean más pelos en el display, pues es poner la cantidad de pelo al 100% y poner el límite más alto. De esa manera tenéis una representación en el display más densa. Tener cuidado porque obviamente esto significa que vuestro viewport va a ir un poco más despacio. Vamos a poner una cantidad suficiente para estudiar qué estamos haciendo cuando modifiquemos nuestros parámetros.
Por ejemplo, los próximos parámetros que vamos a ver cómo funcionan son este parámetro de aquí, de clamping, que lo que nos va a permitir es generar pues como distintos grupos. Vamos a ponerle, por ejemplo, un valor de 10 y una fuerza de 0,5 para que veáis a lo que me refiero. Y para que se vea todavía mejor, vamos a incrementar de forma temporal la escala de nuestros pelos al 100%. Entonces, si os fijáis, cuando nosotros utilizamos 10 grupos, lo que se crean son 10 grupos de pelos. Vamos a poner, por ejemplo, 20 grupos de pelos. Entonces, todos nuestros pelos, dependiendo de la fuerza que pongamos, se curvan en la dirección del centro de ese pequeño grupo de pelos que acabamos de crear. Esto nos puede resultar interesante para hacer algún tipo de alfombras. Nosotros en este ejemplo en concreto no lo vamos a utilizar porque nuestra alfombra no tiene este tipo de comportamiento, pero quizás si estuviéramos haciendo, no sé, una piel de borrego sobre una silla o cualquier cosa similar, esto quizá nos podría resultar interesante. Luego aquí hay una serie de opciones que nos van a permitir pues controlar cómo se va a comportar algunas de los parámetros de nuestro pelo. Podemos, por ejemplo, rotarlo en cada uno de los grupos. Podemos también hacer un offset en la rotación, o en lugar de rotarlo podemos alinearlo. La verdad es que no sé muy bien qué sentido pueden tener alguna de estas opciones, pero como os comento, esto está pensado más bien pues para hacer pelo en personas. Entonces, quizá con esto podemos simular pelo en personas mucho mejor. Para hacer alfombras, pues yo no le encuentro mucha utilidad. Pero no obstante, os recomiendo que experimentéis y quizá en alguna ocasión os puede resultar interesante. La siguiente opción interesante que tenemos es la de Freeze y la de Kink. Estos dos parámetros son muy parecidos, pero con distinta frecuencia, con distinta intensidad. Lo que van a hacer es que van a torcer los pelos. Tenemos básicamente tres parámetros importantes, que son la curva o la torcedura que se va a producir en la base de nuestro pelo, la que se va a producir en la punta de nuestro pelo y la frecuencia con la que se va a producir ese cambio. A mayor frecuencia, pues más pequeños son esos cambios. Si yo ahora, por ejemplo, de momento vamos a desactivar el de la base y vamos a desactivar el de la punta. Como veis, si no hay ningún tipo de curvatura, todos los pelos salen justo en la dirección de las normales. Son como pinchos perfectamente rectos. Si yo empiezo a introducir curvatura en la base, pues veis, la punta permanece intacta, pero la base se va curvando. Entonces voy modificando la base de mi pelo. Y cuando modifico la punta, pues ocurre exactamente lo mismo, pero en las puntas de los pelos. Hay que subir a veces bastante estos valores para tener efectos visibles. ¿Veis? Las puntas se van curvando. Y esto nos permite obtener pues efectos muy interesantes. Esta frecuencia, imaginar que esto es como un noise, como si le aplicáramos un noise a la punta de nuestros pelos. La frecuencia de nuestro noise, si yo pongo valores muy bajos, eso significa que va a haber grupos más grandes de pelos, fijaros. Vamos a ponerlo incluso más bajo. ¿Veis? Nuestra alfombra tendría zonas muy grandes en la misma dirección. Y si le pongo valores muy altos, eso significa que va a haber mucho más caos en mi pelo. Va a haber una mayor frecuencia en el noise que estamos utilizando. Para poder establecer el valor que os interesa a vosotros en cada caso, lo que necesitamos, como siempre, es una referencia. De momento 5 a mí me gusta porque es un valor intermedio. Cuando ponéis valores muy altos, pues lo que pasa es que ya no tenéis esos patrones en la alfombra. Pues simplemente tenéis pelos curvados de forma aleatoria en todas direcciones. De momento voy a poner un valor de 5. Y con el valor de Kink hacéis algo muy parecido, pero más brusco. Es como si el pelo, en lugar de curvarse, se hubiera torcido, se hubiera partido. Por ejemplo, podemos poner aquí en la punta, podemos hacer algo parecido. Y también tenemos unos controles que nos permiten configurar la frecuencia, que hacen exactamente lo mismo que hacían estos de aquí. No os recomiendo que uséis este valor demasiado en la base de vuestro pelo, porque podéis hacer cosas. Vamos a subirlo para que lo veáis. ¿Veis? El pelo se puede destrozar por completo, porque es un efecto muy brusco en vuestro pelo. Quizá en la punta podéis pues darle un poco de este valor, pues para que las puntas no sean tan monótonas. Y quizá podemos subir un poco la frecuencia. ¿Veis? Entonces las puntas de repente de nuestro pelo pues tienen una curvatura extraña. Entonces ahora que ya hemos establecido más o menos
cómo va a ser el patrón de los distintos pelos de nuestra alfombra, lo que vamos a hacer es que vamos a devolver a nuestro pelo a una escala más razonable, como por ejemplo esta de aquí. ¿Veis? Tenemos grupos de pelos que se van torciendo en una dirección, en otra dirección. Esto es lo que os decía, que nosotros lo podemos hacer peinando nuestro pelo de forma manual. Pero de esta manera, si conseguimos encontrar unos parámetros que más o menos creen esto por nosotros, nos evitamos los posibles problemas que pueden surgir por peinar manualmente nuestro pelo. Vamos a hacer un render subiendo un poco la cantidad de pelo de nuestro... Tenemos medio millón, vamos a poner 7, por ejemplo. Y vamos a hacer un render. Y este sería el resultado. Como veis, gracias a haber modificado los parámetros de nuestro Hire and Fur, hemos creado estas pequeñas variaciones que hacen que esta alfombra sea muchísimo más interesante. Y no hemos necesitado peinarlo manualmente y nos hemos evitado de esa manera los posibles problemas que pueden surgir al hacerlo de esa manera. Ahora, si os fijáis, como hemos desactivado la transparencia en las puntas de nuestros pelos, esta es una alfombra en la que lo que estamos simulando son unas fibras gruesas. Es un tipo de alfombra, existen este tipo de alfombras. Si quisiéramos hacer otro tipo diferente de alfombras, con un hilo o con un pelo más fino, lo que podríamos hacer, por ejemplo, simplemente, fijaros, vamos a activar dentro de las opciones de nuestro material, vamos a activar la opción de transparencia en las puntas. Y solamente con este cambio vamos a repetir el render y vais a ver qué gran diferencia hay. Fijaros como al activar esa opción, de repente nuestra alfombra es completamente distinta. Ahora parece una alfombra más sedosa, con un hilo mucho más fino. Entonces fijaros cómo tenéis que conocer bien estas opciones dependiendo del tipo de alfombra que queráis simular. Por ejemplo, si os fijáis ahora aquí hay estas variaciones en nuestra alfombra, pues porque hay algunos pelos en una dirección, otros pelos en otra dirección. Si queremos eliminar por completo ese efecto, lo único que tendríamos que hacer es, por ejemplo, poner estos valores en 0. Vamos a ponerlos todos en 0. Y vamos a repetir el render. Como veis, ahora tenemos todo el pelo de nuestra alfombra mirando hacia arriba, sin ningún tipo de variación, sin ninguna inclinación en sus puntas. Y es una alfombra, pues, completamente diferente, que también podría existir una alfombra de este tipo. Yo voy a volver a poner las variaciones en mis puntas, porque yo estoy buscando precisamente una alfombra con esas variaciones en el pelo. Y por último, vamos a ver cómo podemos, mediante la pestaña de dinámicas, añadir unos detalles extra a nuestra alfombra. En esta pestaña lo que podemos hacer es simular el efecto que tendría, por ejemplo, la gravedad, el viento o algunas dinámicas sobre nuestro pelo. Lo primero que vamos a hacer es establecer como sistema de colisión o como elemento de colisión nuestra caja emisora de pelo. Eso lo conseguimos dejando marcada esta opción. Y ahora simplemente vamos a activar aquí la pestaña Live para tener una representación visual en tiempo real en nuestro viewport de la gravedad o el viento que pudiéramos añadir sobre este sistema de pelo. Por defecto, Hire and Fur tiene una gravedad estándar. Y es la que está afectando ahora a nuestro sistema de pelo. Vamos a bajar un poco en el display la cantidad de pelo que vemos. Vamos a ponerlo como viene por defecto, para que vaya un poco más deprisa y podáis ver bien lo que os quiero comentar. Vamos a ponerle 5000, por ejemplo. Entonces ahora, si os fijáis, aquí tenemos una serie de parámetros que nos van a permitir controlar el efecto que tiene, por ejemplo, la gravedad. Podemos aumentar la gravedad para que sea más intensa. Y eso va a afectar de una manera determinada a nuestro pelo. Fijaros que, como este pelo solamente tiene 3 segmentos, si yo empiezo a utilizar elementos fuertes de gravedad, pues voy a obtener esta sensación de que el pelo está partido. Si quisiera evitar ese tipo de cosas, podría en la pestaña general incrementar el número de segmentos y entonces consigo que la curva sea más suave. 3 de gravedad es una bestialidad, entonces vamos a intentar mantenerlo en 1. Aquí tenéis otra serie de opciones que nos van a permitir, por ejemplo, con Root Hole lo que conseguimos es que los efectos de la gravedad solo se apliquen en las puntas y no afecten al tronco de nuestro pelo. Estáis viendo aquí que todo lo que yo hago en la gravedad solo afecta a la parte de arriba del pelo, no afecta a la parte de abajo. Con Shiftness lo que hacéis es que si lo ponéis en 1, no tiene ningún efecto las dinámicas sobre nuestro pelo. Y según lo vamos bajando, pues cada vez afectan más a nuestro pelo. Es una manera de conseguir, pues eso, controlar cómo se ve afectado nuestro pelo. Y por último tenemos esta opción de aquí, de Dampen, que si lo ponemos en 1 la anulamos, por así decirlo, y evitamos que el pelo rebote o que conserve su inercia. Y si lo ponemos en 0,
pues el pelo tiene su inercia. Entonces cuando cae, pues tiende a rebotar un poco hacia arriba. Entonces ahora vamos a intentar generar algo un poco más interesante con esta alfombra. Quizá podemos incrementar también un poco su longitud. Vamos a aumentar un poco... Vamos a reducir un poco el stiffness. Y quizá vamos a reducir también un poco este valor. Simplemente para intentar conseguir un efecto completamente diferente en nuestra alfombra. Una alfombra completamente distinta. Ahora mismo, si vosotros queréis congelar este frame y conservar el resultado de estas dinámicas en este frame en concreto, solamente tenéis que pulsar la tecla escape y darle aquí a freeze. Y ahora este comportamiento ya está grabado por defecto en nuestro sistema de pelos. También si esto fuera un personaje animado y tuviera pelo y se le fuera moviendo, podríais precalcular la simulación y luego cargarla desde un fichero. Pero como nosotros estamos haciendo una alfombra, pues no es eso lo que nos interesa. Vamos a renderizarlo. También podemos conseguir pues efectos interesantes utilizando las dinámicas. Obviamente esto que yo os estoy mostrando son ejemplos muy exagerados para que podáis apreciar bien las diferencias. Quizá, por ejemplo, pues aquí, para poder usar bien este sistema con dinámicas, tendríamos que haber reducido la cantidad de kink y de frizz que tiene nuestro pelo para que no se produzcan estas especie de manchas tan grandes que se están produciendo, que vienen seguramente de los especulares, efectivamente. Entonces todo eso lo tenemos que tener en cuenta cuando creemos nuestra alfombra para conseguir exactamente el resultado que estamos buscando. Pero veis que tenemos, dentro de las herramientas básicas, tenemos muchas opciones para generar distintas alfombras y además son muy fáciles de controlar. Fijaros que simplemente tenemos que, en la pestaña general, vamos a establecer la cantidad de pelo que tiene nuestra alfombra o la densidad de nuestra alfombra. Vamos a configurar unos segmentos dependiendo de lo que le vayamos a hacer a la alfombra. Si le vamos a hacer mucha curvatura, como le he hecho yo a esta última, por ejemplo, necesitaremos más segmentos y si no, pues será suficiente con menos. Luego le vamos a definir la longitud de los pelos con este valor de aquí y en esta pestaña vamos a definir poco más, el grosor de nuestros pelos. Y simplemente si queremos que haya una ligera variación en la superficie de nuestra alfombra, pues con el valor de fringe y kink vamos a torcer las puntas o las bases, y aquí también vamos a torcer las puntas y las bases y vamos a establecer una frecuencia determinada. Y esto nos va a permitir obtener resultados muy interesantes, simplemente con estos controles tan básicos. Luego podemos empezar a jugar con las dinámicas para intentar obtener pues resultados un poco más interesantes. Y por último, yo os recomiendo que una vez que dominéis todo esto, empecéis a intentar generar alfombras peinándolas manualmente. Ya os digo que las herramientas de peinado creo que son mejorables, creo que podrían haber hecho un mejor trabajo para que no fueran tan tortuosas, pero aún así se pueden conseguir cosas muy interesantes. Como norma, pues vamos a resetear un poco este pelo. Como norma, lo que yo os recomiendo para empezar es que, por ejemplo, el modo que viene configurado por defecto, que es este de aquí, que selecciona la guía entera, a mí no me gusta demasiado porque cuando yo arrastro, por ejemplo, el pelo de esta manera, en muchas ocasiones os habrá pasado, si habéis intentado esto, os pasa esto. Y es que el pelo atraviesa nuestra geometría base y cuando nosotros rendericemos esto, ahí va a quedar feísimo, va a quedar como una calva en nuestro pelo. Una manera que tenéis de evitar eso es simplemente, en lugar de seleccionar la guía entera, podéis seleccionar solo la punta de la guía, de manera que cuando peinéis, solamente estáis afectando a la parte de arriba de los pelos y no estáis afectando a todo el pelo. Esto os va a impedir que os pasen algunas de esas cosas que quedan tan horribles. Y aún así, si os pasa, porque os puede pasar si tiráis muy fuerte de las guías, ¿veis? Aquí ha pasado. Lo que podéis hacer es seleccionar la base de vuestro pelo y con estas herramientas, por ejemplo con esta de aquí, podéis levantar el pelo, pero como veis es muy poco intuitivo este sistema de trabajo, ¿veis? Ahora podéis levantar el pelo y entonces conserva su dirección, pero levantáis la base. Entonces tenéis que tener mucho cuidado cuando trabajáis de esta manera para que no os pasen este tipo de cosas, porque esto se va a ver como calvas en vuestra alfombra y eso queda realmente mal. Entonces, si os pasa, pues simplemente vais aquí poco a poco, levantando en algunas zonas vuestro pelo.
Ya os digo, yo siempre que puedo intento evitar utilizar estas herramientas porque considero que son muy poco intuitivas, pero en ocasiones no queda más remedio porque hay algunos tipos de alfombra que esta es la mejor manera de simularlos. Vamos a renderizar una prueba con este, vamos a darle un poco más de longitud, porque generalmente este tipo de alfombras pues tienen pelos más largos. Vamos a ponerle aquí, qué sé yo, 25% tal vez, una cosa así. O 20. Y vamos a renderizarlo para ver cómo queda. Este sería el resultado de nuestro peinado rápido con los sistemas manuales de Hiram Fur. Como veis, pues otro tipo de alfombra diferente, donde pues tenemos más control sobre dónde se producen exactamente los cambios de direccionalidad de nuestro pelo. Básicamente estas serían las herramientas que tenemos con el modificador Hiram Fur para crear distintos tipos de alfombras. En la siguiente parte del tutorial, en la parte 3, veremos cómo crear alfombras utilizando Multiscatter o Forest Pack. Si os ha gustado el contenido de este tutorial, como siempre, pues sería genial que os suscribierais y se lo recomendarais a cualquier persona que creáis que también puede estar interesada en este contenido. Espero que os haya resultado interesante y nos vemos en la próxima.